Bienvenidos al podcast de Escuela de Libertad. Su fundador, Chen Tuan Lee, nos estará compartiendo temas de gran valor para nuestra realización espiritual. Únete a nosotros y descubre el bello arte de vivir para un buen partir. Otra vida es posible. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio del Tao Podcast. Agradecemos a Chen Tuan Lee por su presencia, por compartir con nosotros su sabiduría en este nuevo episodio y a todos ustedes también por su presencia, por su apoyo y por estarnos escuchando. Bueno, les quiero contar primero el por qué surgió el tema del que vamos a hablar hoy. Estábamos buscando cierta información de referentes de diferentes tradiciones espirituales para un nuevo programa del cual les hablaremos ya más adelante. Y dentro de esa investigación pues nos dimos cuenta de que había mucha información sobre terapias, técnicas, de herramientas que pueden ser utilizadas en este aspecto de la sanación, de la trascendencia, del autoconocimiento en varias etapas de la vida, como la niñez, la adolescencia, la adultez, incluso el embarazo, incluso la muerte, el envejecimiento. Y también vimos que había mucha información sobre la energía sexual y cómo esta energía es la energía vital, la que nos despierta, la energía creadora, pero no había información, o no hay información, mejor dicho, del momento mismo de la fecundación. Es como si hubiese un antes, un después, pero se diluye lo que pasa en ese momento, en ese instante. Nos percatamos de este punto, lo conversamos con Chen Tuan Lee en su momento y él nos habló de la fecundación consciente. Y es la primera vez que yo había escuchado el término. Tratamos igualmente de buscar un poco más de información, no la hay. Chen Tuan Lee es la primera persona que ha planteado el primer referente que ha planteado este tema de fecundación consciente. Y a nosotros pues nos abrió, y a mí personalmente, un nuevo espectro que desde mi punto de vista podría cambiarlo todo. O sea, hay muchas inquietudes que surgieron al respecto, porque y si la forma en que nosotros concebimos a nuestros hijos también pudiera dar a luz a una nueva humanidad, y si concebir un hijo no fuera un acto biológico, sino un acto sagrado, y así una serie de inquietudes que son las que queremos resolver y queremos conversar y queremos tratar con Chen Tuan Lee en este episodio. Y bueno, Chen Tuan Lee, paso a paso, empecemos explicando o adentrándonos desde tu mirada, ¿qué es fecundación consciente? Se podría considerar como una práctica de meditación. Ese estado consciente de ese momento presente, que al fin y al cabo, cuando uno desarrolla lo que se puede llamar meditación, pues hay muchas prácticas, muchas dinámicas, muchos momentos del día o de la vida cotidiana que se utilizan para desarrollar esa atención plena. Pero, por ejemplo, pues en ese momento de ese encuentro, en ese momento donde ocurre esa fecundación, pues por ejemplo no se considera dentro, ¿no?, o parte de una práctica como tal de meditación. Entonces esa fecundación consciente bien pudiera ser entendida también a través del concepto de meditación. Es un momento de la vida que, bueno, quizás como seres humanos, desde hace miles de años, pues quizás ha ocurrido de forma instintiva. Quizás ese poder que tiene la biología nos ha llevado a vivir y a pasar por ese momento, ¿cierto? Pero quizás han de pasar semanas o tal vez incluso meses para tomar conciencia de lo que en términos, vamos a decir, biológicos está ocurriendo y por consiguiente ocurrió. ¿Ya? Es cierto que hay personas que
son conscientes de ese momento de tener esa sensación, que puede ser incluso una imagen o una sensación de acabamos de engendrar una nueva vida, ¿no? A veces puede ocurrir como un primer hijo, a veces ocurre después de haber pasado por una o varias, ¿no? Digamos como fecundaciones, es decir, a la hora de haber tenido hijos previamente, pues quizás se despierta una sensibilidad en ese momento donde en términos energéticos uno siente que ahí ha pasado algo, porque es cierto, cuando ocurre ese momento en términos energéticos, la estructura energética del individuo se mueve, cambia, hay algo que ocurre, que luego obviamente durante el proceso como tal de embarazo, vamos a decir, pues ese proceso energético se sigue desarrollando y uno puede percibir esa transformación energética, uno puede percibir que, bueno, pues que hay ese proceso intrauterino y que está generando pues una nueva estructura física, está generando una nueva, bueno, vamos a decir como vida, y en términos energéticos uno lo puede percibir, ¿sí? Pero es cierto que como tal, pues como un concepto, pues como bien decías, quizás no se ha hablado mucho de ello. ¿Y qué es? Pues no sabemos si es el origen, porque quizás no hemos llegado, en términos metafísicos se pudiera dar una respuesta a esta encrucijada, pero si no entramos en esos aspectos metafísicos, no se ha encontrado una respuesta de si fue antes el huevo o la gallina. Entonces no sabemos si es el origen como tal, ¿cierto? Sabemos que había una vida biológica en relación a la célula antes de que un cuerpo humano como tal existiera. Entonces el proceso de fecundación ocurre en un momento, ¿no?, de la evolución como tal de la vida, de la biología. Y quizás, como decía, pues en otros momentos de esa evolución, desde, como decía, hace miles de años, pues ese proceso se ha vivido de forma instintiva o de forma intuitiva, de forma biológica. A día de hoy, bueno, pues hay muchas personas que lo siguen viviendo desde ese impulso, vamos a decir, como más visceral, ¿cierto? Y quizás pudiera ser un momento que se pudiera empezar a incorporar dentro de lo que se conoce como espiritualidad, dentro de lo que se conoce como autoconocimiento, dentro de lo que se conoce, como decíamos, una meditación, una atención plena. Es decir, que quizás estamos al menos preparados para hablar de ello y para, ¿por qué no?, prepararnos para vivirlo con otro mayor grado de, no solamente conciencia, sino también de presencia, ¿no? Que no solamente el que está ahí sea ese impulso más instintivo, porque a veces incluso habiendo un manejo de la energía sexual, pues uno no es consciente o esa sensibilidad no llega a percibir ese momento que llamamos fecundación, ¿no? Entonces, pues también fecundación consciente puede ser un reto a aceptar como sociedad, como individuos, como raza, como especie, a la hora de tener más presencia en los procesos evolutivos como tal, no solamente del individuo, sino también, como digo, de la especie o de la raza humana, ¿no? Hablas que desde hace miles de años este viene a ser como un acto más bien instintivo, pero también hay prácticas ancestrales o culturas ancestrales en donde ya la unión sexual se veía como un ritual sagrado. ¿Esto tiene algo que ver con la fecundación consciente al día de hoy? Esas prácticas que probablemente estas culturas realizaban antes de la unión sexual. Yo he conocido algunas culturas o escuelas de misticismo o de espiritualidad, ¿no?, que obviamente desarrollan una presencia y un manejo consciente de esa energía vital, de esa energía sexual. Y por lo general, como puede ocurrir en un tantra, como puede ocurrir en
kung fu sexual, o como puede ocurrir, como conocí en algunas poblaciones de México, que son, por así decirlo, como los que han dado continuidad a los mayas. También tienen un manejo consciente de su sexualidad. Es decir, diferentes culturas, los egipcios, han trabajado de forma consciente con esa energía, y quizás lo utilizaban para expandir esa conciencia del individuo, y obviamente para encontrar esa conexión con la totalidad, esa conexión de unidad, esa trascendencia de la dualidad, es ir más allá de la estructura egoica. Y por consiguiente, bueno, pues sí están, por así decirlo, como asociados a ese tipo de prácticas o ese tipo de técnicas, tanto a un conocimiento como a un desarrollo personal, o como a una expansión o a una evolución espiritual del individuo. Pero es cierto que, hasta donde yo he conocido, quitando algunos rituales que las culturas chamánicas de Asia o de Sudeste Asiático realizaban hace pues más de 5 o 6 mil años, no he conocido culturas que pusieran la atención en todas esas prácticas o en todas esas técnicas para generar esa fecundación consciente. Es decir, que era más un manejo de un adulto a la hora de tanto disfrutar como de utilizar esa energía para, bueno, pues expandir esa conciencia, o para, como podemos decir a día de hoy, manifestar una realidad, o precipitar o materializar, vamos a decir, como un sueño, ¿de acuerdo? Que sí se ha dado ciertas herramientas para un despertar de esa energía consciente cuando hay ese rito de paso de un niño a un adolescente. Entonces sí había rituales, o sí había bueno, pues un acompañamiento en ese tipo de despertar de esa energía, ¿cierto? Pero, como digo, pues no estaba como tal enfocada en esa conciencia de ese momento que llamamos fecundación, ¿ya? Estos rituales que digo que conocí en China, no de forma vivencial, porque como sociedad, como cultura, pues tienen muchas influencias tanto de Occidente como de otras tradiciones, como puede ser el budismo, donde no hay un entendimiento de este tipo de, bueno, pues de prácticas, pero había prácticas colectivas donde se utilizaba esa energía sexual para que la sociedad como tal generara una transformación en su estado de conciencia, como colectivo, ¿ya? No prácticas como individuos. Quizás los romanos, los griegos, en esas orgías que han dejado sus registros, pues quizás también podían buscar algo parecido a la hora de utilizar esa energía sexual colectiva como para llegar a nuevas revelaciones, como para llegar a, bueno, pues a respuestas que a lo mejor de forma individual eran medianamente inaccesibles, para llegar a esos estados expandidos o alterados de conciencia, y desde ahí pues llegar a nuevas reflexiones, nuevas conclusiones, nuevas maneras de entender o de vivir la vida. Pero, como digo, pues eran manejos de esa energía para un proceso individual o colectivo, pero quizás no asociado a ese momento de la fecundación. De todas maneras, sí vemos que la preparación individual es esencial. Y en esta preparación individual, ¿qué papel juega la energía femenina y masculina en esta danza creadora? ¿Cómo pueden equilibrarse dentro y fuera de nosotros para que podamos concebir conscientemente? Por ejemplo, hay unas líneas del budismo que mantienen, por así decirlo, vamos a decir como a los monjes, separados por género, ¿de acuerdo? Pero no como una imposibilidad de juntarse, sino como una preparación para esa unión. En esa preparación, obviamente, pues hay una serie de, bueno, pues de trabajos o de desarrollo personal que cada uno viene a hacer, y cuando es el momento, pues se considera posible esa unión de esos dos, ¿de acuerdo? En los retiros que planteo, en
la metodología que se desarrolló para vivir de forma consciente esta fecundación, pues obviamente hay un trabajo donde esa energía masculina y femenina que todos tenemos en nuestro interior, más allá del género, más allá de la biología, más allá incluso de esa inclinación sexual que cada uno pueda tener, pues al fin y al cabo hay una energía que podemos denominar masculina o femenina. En psicología hay un nombre de ánima, de ánimos. Al fin y al cabo esas pues estructuras, por así decirlo, tanto psicológicas como emocionales como energéticas, pues forman parte de cada uno de los individuos que estamos aquí. Por consiguiente, hace falta quizás conocer ambos aspectos, integrarlos, mantenerlos en un equilibrio para que a la hora de juntarte con ese otro, pues en realidad esa experiencia consciente de esa fecundación, pues si tú a ti mismo ya te autopercibes con esas dos energías, eres consciente de que ese otro también es esas dos energías, pues al fin y al cabo, como se dice en la alquimia taoísta, pues ya no son dos cuerpos los que se juntan, sino que vendrían a ser 4 los que en ese momento están ahí concibiendo o engendrando esa nueva vida. Si a todo esto le añadimos, por así decirlo, un lado más esotérico o más místico, pues no solamente tenemos la estructura que está relacionada con el cuerpo físico, sino que también estaría relacionándose ese otro cuerpo energético que algunos llaman doble astral, que algunos llaman cuerpo de ensueño o nahual, dependiendo de las culturas. Entonces, en ese momento también ese otro cuerpo está teniendo, digamos, como una conexión con ese otro, y por consiguiente no solamente hay un encuentro como tal físico o un encuentro energético asociado al cuerpo físico, sino que también hay un encuentro con esa entidad que es ese doble, ¿de acuerdo? Y ahí volvemos a ver esa estructura donde ya son 4. Ahora esos 4 los puedo ver con estos matices del yin y del yang, ¿de acuerdo? Entonces ya pasamos como estructura geométrica, donde si ya son 2 cuerpos y cada uno de ellos pues tiene esas 2 estructuras, pues ya viene a ser un encuentro entre 8, por así decirlo, elementos o estructuras, ¿no?, que vienen a unirse en ese momento. Que luego todo eso, pues más allá del misticismo que le queramos dar, ¿no?, a lo que estamos hablando, pues en términos biológicos lo vemos como esa célula, pues hay un proceso donde aparece a través de una división, una multiplicación, ¿no? Teníamos un cuerpo que lo entendíamos como una entidad psíquica, ¿no?, y ahora lo entendemos con esa estructura masculina femenina o yin yang, y eso es lo que hace la célula, se divide, y donde antes había una, pues ahora hay 2, ¿no? Pero donde hay 2, pues van a aparecer 4, y donde hay esas 4 van a aparecer 8. Hay un proceso que lo vemos en términos biológicos, ¿de acuerdo? Pero en términos energéticos también nosotros vivimos ese encuentro desde esa estructura, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de esa preparación, pues hay un manejo consciente de esa energía yin, de esa energía yang, de ese aspecto del plano visible, físico, o vamos a decir como, material, y también de esa estructura que estamos hablando, energética, onírica, astral, para que ese estado de conciencia pues pueda integrar todos estos elementos y que realmente esa fecundación consciente esté no solamente en ese aspecto físico, sino también en ese aspecto energético. Justamente topas uno de los temas que más nos generó como inquietud, porque está claro y en lo concreto, en lo visible, que durante la concepción pues se transmite o se impregnan los genes de los padres, porque vemos el parecido, vemos ciertas actitudes, vemos comportamientos. Y desde esta visión de que también la energía se impregna, entonces es la energía de los padres también que se impregna en ese nuevo ser, en su cuerpo energético, en su psique, en sus emociones. ¿Cómo nos preparamos para ese momento? O sea, cómo nosotros energéticamente, emocionalmente, mentalmente estamos preparados para en ese momento que mencionas vivirlo con presencia y no abandonarnos únicamente al deseo o al placer que puede surgir en ese momento, sino vivirlo de manera presente, plena, conscientes.
O sea, ese cómo es el que, como tal, entregó a esos que quieren vivir esa experiencia de forma consciente y aquellos que sienten que de esa manera es quizás la forma de dar ese paso evolutivo, ¿de acuerdo? Es decir, si observamos esa evolución desde el Australopithecus, desde el Neandertal, desde, bueno, pues todos esos pasos, ¿no?, hasta llegar a este Homo sapiens sapiens, es cierto que quizás ciertos momentos se han vivido desde esa, bueno, espontaneidad biológica, mamífera, irracional, instintiva, ¿de acuerdo? Pero quizás a día de hoy, en términos evolutivos, pues como decía, pues podemos empezar a estar más presentes dentro de ese proceso. Obviamente que esa preparación pues no va a ser en términos colectivos, ¿no? Porque habrá gente que su mentalidad en su propio proceso evolutivo pues todo esto lo vea como prácticamente como innecesario, ¿cierto? Porque al fin y al cabo hemos seguido avanzando como especie y como raza sin la necesidad de cuestionarnos o de preguntarnos o de saber qué pasa o qué pudiera pasar, o ¿no? Aquí seguimos, ¿no? Pero lo cierto es que, claro, cuando te vas en un ámbito terapéutico, cuando vas a un ámbito de crecimiento tanto personal como espiritual, pues te das cuenta de que hay ciertos requisitos que si tú los consideras dentro de ese proceso consciente de la fecundación, pues quizás luego para ese individuo no necesariamente tendría que recurrir a ellos o no necesariamente tendría que pasar por ellos. Es decir, que si tú en ese momento entiendes, sabes y tienes un manejo consciente de la energía y una comprensión de todo lo que ocurre en esa transmisión energética, incluso biológica y demás, y tienes ciertas herramientas como pueden ser técnicas o prácticas para incorporar en ese proceso, pues quizás luego no necesitas como tal una constelación familiar, o quizás luego no necesitas como tal pasar por un proceso terapéutico en términos psicológicos, o bueno, una cantidad de, digamos, como de herramientas que a día de hoy utilizamos, pero que no como tal tendrían por qué ser necesarias si se aborda el crecimiento tanto del individuo como del ser en términos espirituales en ese momento. Entonces quizás más que preguntarse el cómo, que bueno, pues desde mí hay un cómo, pues quizás si se pregunta uno el por qué o el para qué y entiende, ¿no?, que ese es un momento donde, como digo, quizás no es un origen puro, ¿de acuerdo?, pero sí es un momento donde pueden cambiar muchas cosas que van a facilitar o que van a, bueno, pues a liberar a ese individuo, ¿no?, que no van a aparecer, por así decirlo, en su propio proceso, y por consiguiente va a ser una manera de, bueno, pues no solamente de facilitar, sino también como de impulsar eso que llamamos crecimiento o evolución, ¿ya? Si vamos a día de hoy a ver las líneas de evolución humana, pues hay una gran tendencia o una gran probabilidad de que esa tendencia evolutiva termine asociada a la máquina, ¿no?, hasta tal punto de que sea realmente la máquina el siguiente paso evolutivo de lo que llamamos ser humano. No sé cómo luego se llamaría, pero el humano en términos biológicos que conocemos pues dejaría como tal de existir si esa es la línea que predomina, ¿no?, y acabamos pues en términos biónicos, acabamos en términos de clonación, acabamos en términos pues incluso de una nave espacial donde el cuerpo es una máquina y la conciencia o la memoria o lo que a día de hoy se entiende que es el individuo pues se proyecta como programación dentro de una IA, ¿cierto?, con esas características que el individuo le aporta como programación, como prompt a esa inteligencia artificial, ¿no? Entonces, si la evolución de la especie va para allá, pues evidentemente esto vendría a dar la posibilidad de acelerar un proceso evolutivo para que la biología, que considero desconocemos mucho del potencial que tiene, pues pudiera ser un
bueno, pues otro actor con más presencia en esos procesos evolutivos en los cuales ahora mismo estamos inmersos como colectivo, ¿no? Es que me has dejado sin palabras porque como humanidad estamos preparados para un cambio de esto, porque si el individuo, ya sea el ser, la pareja, se prepara, engendra conscientemente, se gesta, se da luz a un ser mucho más consciente, más despierto, facilitándole ciertos procesos. Pero como humanidad y como colectivo, ¿estamos preparados para recibir a estos seres? Para que sea campo fértil para su evolución. Sí, por ejemplo, a día de hoy, aunque quizás no sea lo más conocido, pero si uno busca un poco y está metido en, bueno, pues en esa vida espiritual, la que a día de hoy podemos encontrar, cada uno viviéndola a su manera y entendiéndola a su manera, pero sí hay lugares donde tú puedes tener un embarazo consciente, donde puedes tener un parto consciente, donde ya hay una educación más consciente, un sistema alternativo de, bueno, pues de guiar y de facilitar la experiencia humana ese que llega, ¿no? Es decir, que hay en determinadas fases de la vida sí hay colectivos que dan un acompañamiento con otro grado de conciencia, con otro grado de presencia y por consiguiente pues ofreciendo una alternativa a esas tendencias quizás vamos a decir como más conservadoras o más tradicionales o más inmersas, ¿no? En un sistema que, claro, como ya viene caminando desde hace tanto tiempo, pues el experimentar ciertos cambios con ciertos grados de profundidad a esos niveles de colectivo, pues requiere de un tiempo. O sea, si ya solamente el preparar un material didáctico para una escuela te requiere de una elaboración que te lleva varios años, imagínate cambiar un sistema, imagínate cambiar la conceptualización que tienes de lo que es la educación. O sea, hay una cantidad, digamos, como de temas a considerar que, claro, para realizar esos cambios a esos niveles hace falta tiempo. Y no solamente tiempo como en la implementación, sino también tiempo a la hora de que se junten aquellos que se juntan para tomar ciertas decisiones en ese estado de conciencia o desde esa nueva perspectiva. Entonces, claro, este tipo de cosas es más fácil, por así decirlo, implementarlas en colectivos más pequeños. Entonces, ¿como humanidad estamos preparados? Pues seguramente no. Ahora, como ciertos colectivos hay la posibilidad de acompañar, de guiar, de participar de todo esto de otra manera, con otro grado de conciencia, con otra presencia y demás, sí. En ese proceso evolutivo del que hablamos, pues quizás no todos los individuos aceptan, lo vimos con el tema de las vacunas en la pandemia, lo vemos con todo el rechazo hacia, bueno, pues ciertas estructuras políticas, económicas, sociales, todo esto de la conspiración, ¿no? De la manipulación, de esa matriz que unos consideran psíquica, otros consideran ese sistema, ¿no? como esa estructura, otros la percepción sensorial. Bueno, cada uno tiene, ¿no?, integrada su propia matriz y ahí está atrapado, por así decirlo, en su propia matriz hasta que te liberas, obviamente, de todo ello y aun estando dentro de todas ellas, pues te sientes un hombre, un ser libre, ¿cierto? Pero sabiendo que no todos van a elegir sustituir un cuerpo orgánico, biológico, por un cuerpo, vamos a decir, como digital, tecnológico, ¿de acuerdo? Quizás no todos eligen irse a vivir a una nave espacial, no porque no lo elijan, sino porque a lo mejor ni siquiera se da la posibilidad de elección como tal, ¿no? Es decir, que dentro de esa evolución, pues es cierto que la raza sí, como decía antes, pues tiene una línea evolutiva vinculada a nanotecnología, inteligencia artificial, biónica, qué sé yo, todo este mundo digital, ¿cierto? Incluyendo la clonación y demás. Pero también en términos evolutivos, más vinculado a esta biología, al cuerpo y demás, pues quizás esta es la manera de poder dar ese paso evolutivo.
Evidentemente, si no hay un proceso de mutación, de cambio, pues no es que la especie tienda a desaparecer, pero los indicadores muestran que hay grandes probabilidades de que desaparezca, ¿no? Por su manera de relacionarse con el medio ambiente, por su manera de relacionarse con el entorno, por su manera de relacionarse consigo mismo. Entonces, claro, sí hace falta como ese cambio, hay un colectivo que lo sabe, que lo busca, pero quizás es el momento de buscarlo en este punto concreto, ¿no? Ya no buscarlo en esa fase adulta donde tengo que hacer un trabajo con el arquetipo del padre, de la madre, con mi niña interior, con mi niño interior, que si con el árbol genealógico, que si... O sea, si ya ha habido generaciones que esos individuos han pasado por ahí, ¿dónde está plasmada esa evolución de esos individuos que en términos generacionales han hecho todo ese trabajo? ¿Cuál es el legado? Seguir repitiendo, ahora traigo a mi hijo y que haga la constelación familiar para que trabaje el rol que yo represento en su árbol, en su vida, el otro, demás. O sea, al fin y al cabo, en términos arquetípicos, quizás es un juego que si no logramos como madeja, bueno, pues organizar y estructurar de otra manera, pues va a ser algo que una generación va a tener que repetir a su manera, con sus nuevas formas, pero al fin y al cabo el proceso quizás no desaparece. Pero si tú eres consciente de lo que ocurre en esa transmisión de la que estábamos hablando, si tú eres consciente de lo que pasa en términos energéticos y tanto biológicos en ese momento de la fecundación, si te preparas con un tiempo y demás y llegas a ese momento para vivirlo de forma consciente, pues a lo mejor sí, esa energía, esa conciencia, incluso ese cuerpo que se desarrolla en ese proceso embrionario, pues es diferente y ahí aparece esa mutación de la que estamos hablando. Cuando hablamos de evolución humana y nos vamos a ese proceso, ¿no?, de por qué llamamos a una parte de la especie Australopithecus, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en esa época de la vida donde eso desaparece, ¿no?, y aparece, bueno, pues ya sea el Homo erectus o cual fuera, como posterior, que vemos unas diferencias sustanciales que marcan no solamente diferencias en términos anatómicos o en términos de comportamiento, de sociabilización, marcan una mutación que se hace tan evidente que le pongo un nombre diferente. Entonces, claro, si eso lo entendemos y eso ha ocurrido dentro de un proceso inconsciente, pues si hemos avanzado supuestamente y hemos evolucionado en nuestra conciencia, pues no creo que nuestra conciencia sea para manifestar la vida que queremos y deseamos y soñamos, o sea, creo que no va por ahí el avance de la espiritualidad, ¿no? Creo que ha habido como algo parecido a lo que ocurre con el pop dentro de la música, ¿no? Como que clona, ¿no? Va y coloniza los estilos de música y lo que antes era puro y tenía como sus raíces bien establecidas y tú podías identificar, ¿no?, como una tradición, una cultura, en fin, algo, ¿no?, en relación a un estilo musical. Llega el pop, te lo desvirtúa, medianamente lo contamina, crea una cosa nueva. Pues algo así ha ocurrido en la espiritualidad con este sueño americano, con el tema del dinero y con el tema de generar una abundancia en tu vida que te lleva como a buscar esa felicidad, por así decirlo, ¿no?, a manejar tus habilidades o tus dones psíquicas o energéticas o espirituales para construir una vida, cuando la primer vida que estás construyendo la sigues dejando en ese lugar irracional, en ese lugar instintivo, en ese lugar donde está tu conciencia. Eres capaz de sentarte a meditar y a visualizarte en 3, 4, 5 años, visualizándote con este coche, con esta casa, con este estilo de vida, y no eres capaz de llevar tu desarrollo espiritual a ese momento. Pues no sé, esa mutación de la que estamos hablando, esa evolución de la especie, creo que es una manera de autolimitarse. Parece, ¿no?, que el hecho de que yo pueda llegar a manifestar lo que yo quiera en mi vida
es una muestra de mi evolución espiritual, pero no hay un mensaje nuevo, no hay algo diferente, no hay, o sea, es como antes se lograba ese éxito de otra manera y ahora utilizo la atracción, utilizo la resonancia, utilizo nuevos conceptos, nuevas maneras, nuevas técnicas, nuevas fórmulas para llegar o para ambicionar, ¿no?, ese estilo de vida que, bueno, pues con otras características ha existido desde los orígenes, ¿cierto? Pero en términos espirituales no hay un aporte real de algo diferente que marque la posibilidad de una evolución, bueno, pues yo considero que distinta a la hora de, pues, sentir que realmente hay una expansión de esa conciencia. Porque si esa expansión de la conciencia te la llevas a manifestar 20k, 30k, 50k en tu vida, yo cuestiono que realmente eso sea un crecimiento espiritual. Es que eso fue lo que nos resultó sumamente revelador, porque nos dimos cuenta que seguimos frente a los mismos procesos con herramientas más sofisticadas a nivel terapéutico, a nivel espiritual. Entonces, sí, son herramientas nuevas, pero que están atacando las mismas heridas, los mismos problemas, y no estamos evolucionando, no estamos trascendiendo esas heridas, ni esos problemas, ni esas crisis. Únicamente las enfrentamos con herramientas más sofisticadas. Entonces, eso fue lo revelador, porque cuando tú mencionas la fecundación consciente y de lo que podría pasar en ese momento si estamos presentes y nos hemos preparado, podría ser ese salto cuántico de la humanidad. O sea, le ahorrarías a ese ser una serie de procesos y sería como acortarle ese, no sé si proceso de crecimiento, descubrimiento, o facilitarlo más que acortarlo, pero es que es algo que no habíamos escuchado antes. O sea, sí nos resultó como decimos nosotros, nos rompió la cabeza, porque fue como, wow, no lo habíamos pensado, ni siquiera imaginado desde ese lugar. Y Chentuan, tú cuéntanos un poco más de estos retiros, de estas herramientas que tú ofreces, porque a mí me parece maravilloso que la gente que le resuena, que tiene este sentir, que ha estado buscando esto, pues lo pueda encontrar y sepa de qué se trata, al menos como un poquito que nos cuentes, ¿no?, de estos retiros en torno a la fecundación consciente. Hay un proceso previo a ese momento como tal de la unión, de esa fecundación. Hay un tiempo donde esa preparación, bueno, pues tanto para él o ella, si hablamos de ese género, bueno, pues tienen unos requisitos, cada uno de ellos biológicos, a la hora de que cada uno de ellos integre ese aspecto masculino o femenino que llevan dentro. Es decir, hay un acompañamiento previo, ¿de acuerdo? Si hablamos de fecundación, pues ya no es manejo de energía sexual. Cuando trabajo la energía sexual, pues da igual que sean dos ellos, que sean dos ellas, que sean dos ellas, que sean, ¿no? Porque al fin y al cabo estás manejando energía sexual independientemente de cómo la estimules, independientemente de cómo la actives, independientemente, bueno, pues cómo la hagas mover, ¿no?, por dentro de ti y cómo la compartas con ese otro. Pero si hablamos de fecundación, pues ya sí, por así decirlo, pues vamos a esa biología, ¿cierto? Y a partir de ahí, pues hay un acompañamiento para cada uno de ellos como proceso individual, hay un acompañamiento inevitablemente como un proceso colectivo. Entonces hay un tiempo donde hay una preparación, no solamente en términos teóricos o en términos filosóficos, incluso metafísicos, sino también en términos energéticos, en términos psicológicos o psicoemocionales, porque a veces, bueno, pues uno tiene como esa sensación interna de ir más allá, pero luego la mente tiene que gestionar todo ese nuevo conocimiento, la energía se tiene que acomodar y estabilizar para que en ese momento sí le vas a dar
ya el contexto de retiro, porque vas a preparar durante unos días ese encuentro y ese encuentro se va a sostener, y después de que ocurra ese encuentro igual vas a sostener el proceso durante unos días. Entonces ahí como tal sí aparece, más que un retiro, es como una convivencia, porque hay esa figura que en este caso es la mía, la que va a acompañar, ¿no?, el proceso, más allá de que el proceso obviamente lo van a vivir las personas en su propia intimidad, en su propia conexión, pero sí con una dirección y un acompañamiento y un sostenimiento de todo el proceso. Y obviamente a partir de ahí, pues claro que aparece esa parte de ese embarazo, aparece esa parte, bueno, pues que luego le da esa continuidad, que en términos de sociedad, pues quizás ya sí hay, o por así decirlo, como otro tipo de alternativas o de lugares o de personas que trabajan con esos embarazos o que trabajan con esos partos o que trabajan, como decía antes, incluso con una educación desde otra perspectiva, ¿cierto? Pero antes de abordar el embarazo, pues evidentemente no vamos a llegar a buscar la fecundación como tal, ¿no? Sino también va a haber una preparación, igual que una preparación dentro de esa estimulación de la energía sexual, y hay como todos unos movimientos previos, ¿no?, a un encuentro más íntimo. Pues aquí va a pasar algo parecido. Antes de llegar a ese encuentro íntimo hace falta todo un proceso previo que quizás no va a generar un cambio para algunas personas en ese momento de la fecundación. Quizás en ese momento pues no se sostiene la energía o no se sostiene la presencia, y al final, bueno, pues ocurre un embarazo más cerca, vamos a decir, como del ordinario que de lo extraordinario, pero obviamente todo el proceso sí está ofreciendo una transformación de esos dos individuos, ¿de acuerdo? Y obviamente, sabiendo y ya conociendo y habiendo pasado por esa experiencia, pues aunque ni siquiera haya fecundación, es un proceso que, bueno, pues va a estar ahí, ¿no?, accesible a un nuevo intento, ¿no?, de vivir ese momento con esa presencia y con esa conciencia. Entonces claro que bueno, pues va a requerir, como digo, de todo un tiempo de preparación en términos geométricos o en términos simbólicos. Hay una preparación también en relación a esos 9 meses, que no son 9 meses exactamente, pero bueno, más o menos, ¿de acuerdo? Llega como a esos números, esas cifras, ¿de acuerdo? Y luego está propiamente el retiro, la convivencia, donde ocurre, ¿no?, ese intento de esa fecundación consciente. Porque al fin y al cabo es un intento, ¿no? Uno se prepara para algo, ¿no?, pero luego también hay una parte de toda la experiencia que está más allá del deseo o de esa inquietud o de esa intención que uno tiene, ¿no? Entonces también tiene que haber una alineación, ¿no?, pues en términos astrológicos, en términos energéticos. A la hora de hacer todo esto, pues también se puede prever o se puede prevenir dentro de un calendario, sabiendo quién son estos dos individuos, los que se van a juntar, cómo se combinan, por así decirlo, esas estructuras energéticas. El lugar, obviamente, pues va a requerir de unas condiciones energéticas, y todo esto, bueno, pues se fue desarrollando a través, obviamente, de mis propias experiencias con mis propios maestros, que me hicieron entender la astrología desde otra perspectiva, me hicieron entender el Feng Shui desde otra perspectiva, me hicieron entender ese Kung Fu sexual desde otra perspectiva, donde todo eso, pues al fin y al cabo, podría ser utilizado para esta fecundación consciente. Es decir, que es un conocimiento quizás muy oculto, muy profundo, por consiguiente muy desconocido, muy esotérico, y que obviamente, pues si no hay un proceso individual para poder entender y absorber esta manera de integrar estas otras herramientas, metodologías, disciplinas, como pasa la astrología, el Feng Shui, incluso la medicina china, entendiendo la circulación energética de los canales desde esta otra perspectiva. Es decir, si no hay todo eso, pues quizás no hay como tal la posibilidad de poder guiar o de poder ofrecer la experiencia, pero una vez que todo eso se ha podido integrar, pues sí, dentro de esa preparación hay una combinación de estas, vamos a decir, como herramientas para poder, bueno, pues preparar ese encuentro tanto en unas fechas, en unas condiciones energéticas, en un lugar, bueno, pues propicio, por así decirlo, ¿no?, a lo que puede ocurrir ahí en términos energéticos, pero también en términos biológicos. Y por consiguiente, pues no es algo que de un día para otro
por así decirlo, puedas como vivir. Más allá de esos 9 meses de preparación, hay una preparación para esa preparación, donde, bueno, pues haces, por así decirlo, como este tipo de estudio para poder determinar, bueno, y poder evaluar y poder de alguna forma, pues, darle como una especie de planificación, como su aspecto más estructurado, ¿de acuerdo? Para, bueno, pues preparar todos los elementos que puedes, por así decirlo, preparar, ¿no? Y por eso digo que lo que está generando es como el intento de vivir esa experiencia que llamamos fecundación consciente. De hecho, entonces te refieres a 9 meses antes del momento como de la fecundación correcto. como tal. Ok, sí, porque... Y antes de esos 9 meses, por mi parte, pues bueno, todo un estudio, por así decirlo, una consideración de ciertos elementos para, bueno, pues para poder ver fechas, para poder ver entornos, para poder ver, bueno, pues ese tipo de elementos que están ahí y que si tenemos la posibilidad de ponerlos, por así decirlo, como a favor y que esté todo eso alineado, pues bueno, pues va a facilitar que la experiencia todavía sea mucho más profunda, mucho más trascendental, mucho más vívida, ¿no? Con un mayor grado de presencia y de conciencia. Y para finalizar, Chenton, tengo sé que te he preguntado mucho cómo. Sin embargo, me estaba preguntando si, incluso si no hay un hijo biológico de por medio, ¿cómo me preparo yo para hacer ese sostén para esos nuevos seres? Incluso si no soy el ser o la pareja que va a concebir conscientemente. ¿Cómo puedo ser parte como de ese sostén energético colectivo que pueda impulsar o potenciar este paso evolutivo? O sea, como colectivo, en lo personal creo que ya lo estás haciendo, y todas esas personas que están incorporando un mindfulness, que están incorporando un yoga, que están incorporando un tai chi, que están incorporando al fin y al cabo mayor presencia en su vida, un mayor estado de conciencia, una mayor amabilidad consigo mismo y con el otro, una más aceptación de lo que uno es y no tanto como un ideal, ¿no? Bueno, pues como un mayor compromiso con esa esencia, con ese propósito que late en el corazón y no tanto desde las expectativas impuestas por lo externo o impuestas por uno mismo. El caso es que todo eso obviamente genera la posibilidad de dar un acompañamiento energético a esta otra posibilidad evolutiva de la especie. Quizás hay mucha gente que está en grupos de sanación, en grupos de desarrollo humano, de desarrollo personal, y a lo mejor no son conscientes de que forman parte de un proceso evolutivo a nivel de especie, a nivel de raza. Bueno, cada uno, el nivel de conciencia, ¿cierto? Pues le da la posibilidad de ver y entender su propio caminar dentro del camino que todos recorremos como totalidad, como unidad, como especie, como raza, pero también como vida, ¿de acuerdo? Entonces, claro, todos esos pasos que se están dando desde esas áreas, desde esas disciplinas, que puede ser el teatro, que puede ser, o sea, cualquier rama del arte, o el hecho que tú lo estés utilizando para conocerte mejor, para permitirte ser quien verdaderamente eres, y no como te dicen que pudiera ser o que debiera ser, o todo ese tipo de cosas, independientemente de cómo se estén gestando, cómo se estén desarrollando, cómo se estén dando, pues al fin y al cabo son las que permiten que podamos al menos hablar de fecundación consciente, entender quizás lo relevante y lo trascendental que puede ser el buscar ese momento con esa conciencia, sin frivolizarlo, sin decir, pues como es un concepto, pues voy a abrir mi resort para, ¿no?, traer aquí a parejas conscientes y tener encuentros conscientes y generar una fecundación consciente. Creo que no va por ahí. Pero bueno, también hay un marketing, ya lo he dicho antes, hay una colonización de todo este mundo, bueno, pues material, vinculado también, por qué no decirlo, al dinero, que viene a generar como una nueva rama del mercado, pues una posibilidad de hacer o de tener, ¿no?, como, bueno, pues beneficios, ¿no? De alguna forma
La espiritualidad hace tiempo que ya colocó un número, ¿no? O el símbolo del dólar en la oreja del Buda, y a partir de ahí pues se comercializa con todo ello, ¿no? Entonces, claro, pues hay buscadores, por así decirlo, que les atrapa desde el lado comercial, desde un lado más superficial, pero incluso eso está dentro de esta preparación de la que estamos hablando, ¿no? Vamos a decir que afortunadamente pues no están todos en esa superficialidad, y que hay gente o hay seres que buscan mayor profundidad, mayor trascendencia, y que todo esto lo pueden llegar a entender desde una perspectiva, bueno, pues como más profunda dentro de ellos. Y a partir de ahí pues quizás podemos pasar no solamente a hablar de ello, sino también, ¿por qué no?, de poder vivirlo como una realidad, ¿no? Como a día de hoy se viven muchas realidades que a lo mejor hace un tiempo pues eran impensadas, ¿no? Claro. ¿No? Más se naturaliza no solamente el término, sino lo que hay detrás del término, pues quizás toda esta gente que está dentro de este mundo que llamamos espiritual, desde ese ser auténtico, pues les toca en algún lugar y se les mueve de una manera y buscan este tipo de experiencias, ¿no? Habrá otros, bueno, pues que como todo esto les quede muy lejos, ¿no? Y habrá otros que incluso se les encienda la bombillita y digan, ese es el centro de retiros que voy a montar, y lo monto, ¿no?, como un modelo de negocio válido como cualquier otro, ¿no? Chentuan, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu sabiduría, por abrirnos las puertas hacia estos nuevos temas. Confío que todos lo hayan disfrutado como he disfrutado yo de esta charla, y también confío en que se gesten preguntas en este campo fértil de nuevos temas, ¿no? La fecundación consciente ha sido algo que realmente a mí me ha sorprendido muchísimo, me ha asombrado, me ha maravillado, y seguro será el primero de algunos otros encuentros en los que hablaremos del tema. Gracias una vez más, Chentuan Lee, y gracias a todos por escucharnos. Gracias igualmente. Encuentra el programa para tu siguiente paso evolutivo o solicita uno personalizado en www.taomentoring.com. Te esperamos en Escuela de Libertad.